Es implementar la conexión, conectarnos por el SQL Management Studio que va a estar en Windows 7 como cliente hacia Windows Server 2008 con SQL Server. Eso es solamente lo que vamos a implementar. Así que el Windows 7 cliente, el Windows Server también listo. Lo dejamos previamente instalado la semana anterior y hoy día es probar solamente conexión y la interfaz para ver si podemos administrar y conectar a una base de datos. Ese es lo que vamos a hacer. Ya en la siguiente clase vamos a empezar a trabajar en diseños de base de datos sobre el SQL Server. Pero hoy día es probar ya si la infraestructura técnica no funciona.
Ya, ¿cómo con las máquinas? ¿Bien? Sí. Ya, perfecto. Jóvenes, yo lo voy a acompañar ya hasta las 4:10 más o menos. Vamos a hacer por eso una parte más corta de la clase y después vamos a programar para hacer una clase más extendida acá, para ver ese bloque. Solamente hoy día necesitamos dejar lista la conexión, ¿ya? Solamente para decir que nos podamos conectar y que podamos verificar la base de datos. Eso es lo importante. Sin eso, no podemos seguir avanzando. Así que si alguien está más atrasado, le damos el tiempo necesario para poder poner sentido de intervenir, ¿ya? Así que, como la clase anterior nos quedó pendiente solamente la instalación del manual en el estudio, el SQL Server ya está listo, en los videos ya lo tenemos, ¿cierto?, configurado. En la guía también PDF también está, se muestra cómo se hace. Hoy día nos queda probar si funciona, ¿cierto? El sí o sí. Entonces, nombre de servidor, tenerlo claro porque lo vamos a ocupar en la conexión. ¿Probamos un ping? ¿Fue exitoso? Sí. Ya. ¿Tenemos nombre de la máquina? También. Ahora, ¿cierto? Vamos a ir al cliente y van a ejecutar el Management Studio, ¿ya? Que es la interfaz gráfica de conexión, SQL Server Management Studio. El programa, Management Studio. De hecho, si no funciona ya correctamente la conexión al server, lo único que necesita usted es que se levantar la máquina, ni siquiera va a ocuparla directamente. SQL Server Management Studio. Y les va a aparecer una interfaz similar a esta. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, ¿qué necesitamos para conectarnos? Lo siguiente. Aquí vamos a ir parando en el video para que grabemos los principios de la conexión. Primero, me da a elegir dos modalidades de conexión. Dice tipo de servidor y me dice SQL Server Code Pack Edition o me dice motor de base de datos. ¿Ya? Lo que nosotros tenemos que seleccionar es un motor de base de datos. ¿Cuándo se usa SQL Server Compact Edition? Es cuando usted en el mismo computador instala el gestor de base de datos. Es decir, si en el Windows 7 hubiese instalado SQL Server, yo no tengo que conectarme a ningún lado, me conecto a mí mismo. Pero como este servidor está en otra máquina, elige motor de base de datos. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo, dice nombre de servidor. Entonces ahora tenemos que encontrar nuestra máquina. Nuestra máquina en la red. Lo podemos hacer con el asistente para que la busque o lo podemos hacer manualmente. ¿Ya? Entonces, motor de base de datos, luego nombre de servidor y les dice buscar más, ¿cierto? Pinche buscar más. Y le van a aparecer servidores locales o servidores de red. ¿Cuál sería el que tienes que elegir? Servidores de red, pues si la máquina no es la misma Windows 7 con el motor. Y les va a aparecer motores o motor de base de datos. Y le va a salir el nombre de la máquina, ¿cierto? Tiene que salir el nombre del servidor, ¿ya? ¿Cómo se llama su máquina? Creo que todos le pusieron SQL Server. Con mayúscula, con minúscula, ¿cierto? En caso que les pareciera una máquina igual, hay que diferenciarla. Por eso es importante que los nombres sean distintos. Elige el servidor que está disponible. Si no le llegase a aparecer, lo tenemos que hacer en forma manual el nombre, ¿ya? Elegimos y dice SQL Server, ¿ya? Y lo que tiene que agregar ahora es / SQL Express. La otra parte. Sería SQL Server / SQL Express. Así que busque la tecla para que hagamos el /. ¿Cómo? No. Es que lo que está buscando usted es el servidor en la ruta. ¿Dónde tiene que estar? Claro.
Las rutas son con backslash. Sería SQL Server, backslash, SQL Express. Así lo encuentra. Es, primero, nombre del servidor es backslash SQL Express. ¿Ya? Y luego, ¿cómo se llama? Todos se llaman SQL Express, pero el prefijo que está antes es el nombre de su servidor. Y luego le pregunta cómo quiere autentificarse. ¿Ya? La autenticación que tienen que elegir es la autenticación de SQL Server. Y aquí nos pregunta por algo que hicimos la semana anterior. ¿Cuál es el nombre de usuario? ¿Cómo se llama el superusuario de SQL Server? No, era parecido. No, la pusimos SQL. SA. Pregunta certificación, ¿cierto, Bastián? Pregunta certificación. El superusuario es SA. Y luego la contraseña que usted asignó para ese usuario, ¿cierto? En el momento que instalamos. Y probar la conexión. Entonces, repasamos lo que tenemos que tener. Seleccionamos motor de base de datos, luego nombre de servidor, backslash, SQL Express. Luego, autenticación de SQL Server, usuario es SA y la contraseña seleccionada ese día. Y prueba la conexión. Conectar. Debería pasar inmediatamente. ¿Ya? Si usted llega a ver la pestaña ya de la conexión SQL Server, backslash SQL Express, y aparece un menú, es porque ya estamos dentro del server, remotamente. Con eso, incluso yo no necesito tener esta máquina visible, yo la puedo tener minimizada porque no la voy a trabajar directamente. Esto es lo que tenemos que probar, jóvenes. Sin esto, ya. Ahora, jóvenes, vamos a hacer un recorrido, ¿cierto?, por el Management Studio. Yo minimicé la máquina virtual server, no la voy a ocupar más, no necesito estar directamente en la máquina, sino que todo remotamente, desde ahora. Esta conexión se puede guardar, ¿cierto? Y después llegar y hacer clic y se conecta. No tiene que estar poniendo cada vez la contraseña, cada vez la conexión. ¿Ya? Solamente por la primera vez. Ahora, revisemos qué es lo que trae. Expandamos base de datos. Las bases de datos que trae por defecto son bases de datos del sistema, ¿ya? Master, Model, MSDB y temporal, ¿ya? La idea es que no topemos las bases de datos, o no las toquemos las bases de datos por defecto, porque son para que funcione correctamente, ¿cierto?, este software. Sino que lo que vamos a hacer nosotros es crear bases de datos, o aprender a crear una base de datos mediante la interfaz gráfica, ¿ya? Además, aprender a crear usuarios, porque en este momento, ¿cuántos usuarios tenemos para entrar? Solamente uno, el SA, ¿cierto? Y ya me di cuenta que se les puede olvidar. Entonces, podríamos crear un segundo usuario para tener, en caso de emergencia, entrar con otro, ¿cierto? ¿Ya? Estas son siempre las operaciones iniciales cuando uno comienza a trabajar. La pregunta, ¿dónde se crean los usuarios? Bueno, las bases de datos tenemos claro que se van a crear ahí, ¿cierto? Pero los usuarios se crean en seguridad, inicio de sesión. ¿Ya? Inicio de sesión. En esa pestaña aparece el usuario SA ya declarado. Si usted quisiese cambiarle la contraseña en algún momento de su usuario, lo puede hacer desde ahí. Botón derecho, cambia el password, ¿cierto? En el caso de que quiera cambiar al SA. ¿Ya? Sería botón derecho, ¿cierto? Y propiedades y le cambia el password. Ahora, vamos a crear un usuario. Aprendamos a crear un usuario. Sería nuevo usuario o nuevo inicio de sesión. ¿Ya? Nuevo inicio de sesión. Entonces, botón derecho, nuevo inicio de sesión. Este usuario lo vamos a dejar para casos que necesitemos utilizarlo, casos extremos. ¿Ya? Le da el nombre, yo le voy a poner Errorillana a este usuario. Y me pregunta cómo quiere iniciar sesión con él. Tiene que elegir autenticación de SQL Server. ¿Ya? De esa forma se le habilita el campo para contraseña. ¿Ya? Entonces, autenticación de SQL Server y crea su contraseña. ¿Cómo? Sí, pide requisito, igual que la estructura de contraseña del sistema operativo, un largo, mayúscula, minúscula. ¿Ya? Pide un requisito, así que ahí lo aplica. Tenemos la contraseña.
Adelante, repetimos la contraseña. ¿Ya? Y aceptar. Nada más. Y ahí tendríamos ya un segundo usuario. Este usuario que uno crea por defecto administrador. Por lo tanto, igual tiene permiso y perfiles. ¿Ya? Entonces ya tenemos el usuario administrador. ¿Ya? Incluso podría probarlo para ver si funciona. Ahí, ¿qué tendría que hacer? Cerrar sesión y entrar con el usuario nuevo para probar. ¿Ya? El cierre de sesión se realiza en la pestaña que dice desconectar. ¿Ya? Desconectar. ¿Ya? Se vuelve a conectar, ¿cierto? Ya los datos están guardados, si se fija, ya está la conexión hecha con el servidor, lo único que cambia es el usuario. Pruebe si el usuario que acaba de crear se puede conectar. ¿Ya? ¿La cambia el tiro? Tiene una opción ahí que decía que... Claro, desea cambiar contraseña al inicio de sesión. ¿Sí? De ahí pasa. De hecho, ya no se demora en conectarse nada, ¿cierto? Es rápido. Y probamos que funciona. Repitamos una vez más el inicio de sesión. Creemos un usuario más. A ver, ustedes como ejemplo, para recordar dónde se hacía y que quede registrado en el video. ¿Dónde se hacía el usuario? Seguridad, inicio de sesión. Ahí me muestra los dos que tengo creados. ¿Cómo creo uno nuevo? Ya. Lo vamos a llamar ejemplo. ¿Qué seleccionamos? Autenticación de SQL Server. ¿Ya? Bueno, aquí está la opción que mencionaba Sebastián. El usuario debe cambiar la contraseña al inicio de sesión. Ahí la desmarca. ¿Ya? Y le da a aceptar. ¿Por qué entrar ahora con el usuario? ¿Aparece solamente esos dos usuarios acá? Porque el SA tiene más privilegios que este. Y por eso muestra a los usuarios y todos los que existen. En cambio, el que creamos nosotros es administrador, pero no es super administrador. Esa es la diferencia. Igual tiene privilegios, pero no tanto como el otro. Ya. Aceptar y debería estar, ¿cierto? Ahí me faltó la contraseña. No. Los permisos. Vamos a salir con el otro. Para crear otro usuario tenemos que hacerlo con el SA. Entonces, nos vamos a desconectar porque el otro sí que tiene permiso, acuérdense, ¿cierto? El SA es el que tiene todos los permisos. Me desconecto, me conecto y entro con el SA. Y con el SA podemos crear otro usuario. Ahora sí, sería seguridad, inicio de sesión. Aquí está lo que me preguntaba Francisca. El SA que tiene toda la visibilidad. El usuario que creamos nosotros, administrador, puede hacer consultas, puede crear base de datos, puede hacer consultas SQL, pero no puede crear a otro usuario. Esa es la restricción que tiene. Nuevo inicio de sesión. Lo renombramos. Ejemplo. ¿Ya? Autenticación de SQL Server. Contraseña. Repetir contraseña. Y ahí que demarcamos, el usuario debe cambiar la contraseña al siguiente inicio de sesión. Y ahí sí se puede crear. ¿Ya? Entonces, si queremos crear a otro usuario, tenemos que entrar con el SA. Si queremos hacer consulta y base de datos sencilla, con el usuario que hemos creado. ¿Ya? Y la eliminación también es sencilla, botón derecho, eliminar directamente. Y ahí vamos borrando los usuarios. Esos otros usuarios que aparecen por ahí son de sistema. No les recomiendo que lo eliminen. ¿Ya? No es la recomendación eliminarlo. Si usted un usuario no lo quiere usar, es mejor deshabilitarlo. ¿Ya? Se baja. Aprendamos a deshabilitar un usuario. ¿Por qué no se recomienda borrarlo?
¿Qué pasa, por ejemplo, Alfonso, si tú creaste un usuario, por ejemplo, que se llama Herreriana, y creaste una base de datos con ese usuario? Esa base de datos va a quedar asignada al usuario. Si tú eliminas al usuario, por ende, se va a eliminar la base de datos y quizás está activa, está con datos, está con información. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que ese usuario lo desvinculo de la empresa, por ejemplo, lo despedimos, no lo voy a eliminar. ¿Qué es lo que hago? Lo doy de baja. Claro, lo despedí, ¿cierto? No quiero que tenga acceso, lo doy de baja. ¿Ya? ¿Ya? Así que, por ejemplo, el mismo usuario que tengo creado finalmente, ¿cómo lo deshabilitaría? Propiedades, En las propiedades, estado, ¿cierto? En estado, y ahí está. Inicio sesión, deshabilitada. ¿Qué va a aparecer con el monito? El monito va a aparecer con un símbolo, ¿cierto? Que aparece ya inactivo. Pero si habíamos creado una base de datos con ese usuario, la base de datos sigue intacta. ¿Ya? Lo único que hicimos es que el acceso o la cuenta quedó deshabilitada por un tiempo predeterminado. ¿Ya? Que eso es lo que lo ejecutamos nosotros. Y ahí actualizo. ¿Ven? Cuando aparece deshabilitada, aparece con una flecha hacia abajo. ¿Ya? Ya. Lo último, ¿cómo sería la creación de una base de datos? base de datos, no, se puede también. ¿Sí? Hoy, en base de datos, nueva base de datos. Esto es para que empecemos a probar primero el gestor. Taller 1. Ya. Taller 1. Le vamos a dar por nombre a esta base de datos. Aceptar. Pero hay que colocar el nombre nomás, ¿no? Solamente el nombre, porque estamos creando la base de datos, las tablas no están hechas todavía. Crear la base de datos, aceptar. ¿Ya? Aceptar. Te va a aparecer, Francisca, en el listado, la nueva base de datos, y ahora lo que tú harías, para crear una tabla, iría a tabla, ¿cierto? Tabla. Y sobre tabla creas nueva tabla. La vamos a llamar usuarios. Y que tenga 3 campos. Root, nombre, apellido. Uso root, uso nombre, uso apellido. Entonces, sobre la tabla, dentro de la base de datos taller 1, nueva tabla. Al guardarla, al final, al cerrar la pestaña, ahí les pide el nombre. Por lo tanto, lo que tiene que crear usted primero es los campos. Que tenga 3 campos. Y los 3 varchas. Root, nombre, apellido. ¿Cómo sería? Uso, root. Cuando me pregunta el tipo de campo, ¿cierto? Selecciono. ¿Ya? Aquí hay una gama un poco más amplia de campos. ¿Ya? No solamente los varchas, sino que están los varchar max. Hay unos varchar que vienen predeterminados. ¿Ya? El varchar max es un varchar que soporta 255 caracteres. ¿Ya? La voy a poner varchar 50. Si yo quiero que sea el campo más adecuado, lo dejaría en cuánto? Varchar 12. Para el root, ¿cierto? Punto, guión, número. ¿Ya? El nombre. Uso nombre. ¿Cómo va a dejar el nombre? ¿Tipo varchar también? ¿Sí? ¿Varchar? ¿Varchar cuánto? Varchar 20, perfecto. Y por último, uso apellido. Y lo vamos a dejar, como dijo su compañero, varchar 20, la vieja confiable, ¿cierto? Todo varchar. Varchar 20. Ahora, ya tenemos una primary key, ¿cierto? O podemos elegir qué campo va a ser el primary key. ¿Cómo lo elegimos, el primary key? Es bien sencillo. Tengo root, nombre, apellido. Quiero dejar como primary key root. Clic derecho sobre el campo, ¿cierto? Sobre el campo. ¿Ya? Botón derecho, establecer clave primaria o clave principal. De ahí inmediatamente queda como clave primaria.
¿Ya? ¿Cierto? Ya estamos haciendo la estructura sencilla de la base de datos. Root, varchar 12, nombre, varchar 20, apellido, varchar 20. Y ahora, cuando le pregunta guardar tabla, ahí le pone el nombre. Usuario, la vamos a llamar. Usuarios. Ya. La tabla crea con un prefijo, ya no se llama simplemente usuario. En SQL Server, todos los elementos, todas las tablas se le agrega un prefijo que se llama DBO. Por lo tanto, la tabla se va a llamar DBO.usuario. ¿Ya? El DBO significa Database Object, objeto de la base de datos. Todos son DBO. Entonces, cuando hago una consulta, ¿cómo tienes que buscarla? Para buscar la tabla DBO.usuarios. Y ahí estaría. Ahí estaría. Hicimos simplemente la conexión, creamos una cuenta, creamos una tabla de ejemplo. ¿Ya? Todo lo que va a hacer, ya datos y hacer ejemplos más avanzados, los vamos a trabajar el día viernes. ¿Ya? Así que los compañeros que se pongan al día hasta este punto. El video lo voy a parar hasta esta parte.